múltiplos de 7 y que el futuro imperfecto de soñar más que teoremas mentales y de ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Primer programa del 2025 de Caminos de Tiza por streaming. ¿Ustedes están ahí? ¿Nos están viendo? Bueno, si no se suscribieron, suscríbanse, toquen la campanilla, porque así van a recibir también los contenidos que vamos a tener de aquí en más. Siempre con la producción de José María Lanís, y agradecemos una vez más, esto es posible gracias al acompañamiento de La Cetera y de Visiones Novedades Educativas. Bueno, nuestro tema hoy, la escuela en el contexto del país. Flor de tema, porque nos preguntamos si es la escuela el lugar donde poner en interrogación, donde poner en debate algo de lo que está ocurriendo en el plano político, económico, social, cultural, educativo, o si la escuela tiene que mantenerse al margen. Les presento a nuestros invitados. Gabriel Brenner, bienvenido. Hola. Silvia Almazán, un gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a pensar entre los tres alrededor de esto. Creo que también de alguna manera nos conduce a esto que siempre está en debate, que es si adoctrinar es lo mismo que desarrollar el pensamiento crítico. Bueno, ustedes dirán. Silvia. Nosotros creemos que en la etapa, digamos, que estamos transitando, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, de tantas transformaciones, lo que se está poniendo, digamos, en debate es la democracia, pero no solo en debate, en disputa y en tensión. Y sectores de concepciones de derecha y extrema derecha lo que hacen es fragilizar, digamos, de alguna manera la institucionalidad democrática. Debilitarla, claro. Debilitarla, ponerla en cuestionamiento. No es una necesidad para los sectores más concentrados del capital a nivel mundial la continuidad de los procesos democráticos. De hecho, intentan alterarlos, y lo hemos vivido en América Latina, con diferentes formatos organizativos. Y por lo tanto esto atraviesa los debates sociales, las formas de organización de la sociedad y también las institucionalidades de la democracia, y entre ellos a la escuela. Así que por lo tanto, mientras hay como una promoción, digamos, de concepciones que tienen que ver con la supervivencia y el individualismo, la escuela marcha como el salmón, digamos, ¿no?, a contracorriente, promoviendo, y debe, esa es la tarea central, promover formas organizativas y de reflexión sobre este tiempo histórico que generen acciones colectivas y solidarias. Sí. Lo que no podemos es naturalizar las consecuencias de este capitalismo, de grandes desigualdades, claro, y naturalizarlas. Y esa es el punto o la variable por la que ponen en cuestionamiento la enseñanza en el marco de la educación pública, de una educación pública que además debe ser democrática, ¿no? Sí, este concepto de democracia lo dejamos en suspenso porque lo vamos a retomar seguro. Gabriel. En principio, placer de estar compartiendo con Silvia este espacio y de volver a verte a vos, Mirta, acá. Hace poco leía que era aniversario del nacimiento de María Elena Walsh, que vos tanto querés, y yo pensaba en Caminos de Tiza como en La Cigarra. Así que eso es un buen dato. Renaciendo. Muy bien, es un primer término. Sumando y acordando con las cuestiones o las coordenadas que plantea Silvia, yo creo que, y no es porque sea hoy así, la escuela está siempre en disputa. Y creo que eso hay que poder entenderlo en clave política, pero también didáctica y pedagógica. ¿Y qué significa que está en disputa? Que en la escuela, igual que por fuera de ella, se disputan modos de estar en este mundo. Se disputa aquello que tiene que ver con pensar la escuela como un derecho o pensar la escuela como un mero servicio. Pensar el conocimiento como un modo de ser más libre con los demás, o pensar el conocimiento como una mercancía, casi como algo que se compra en el kiosco de la esquina. Entonces, me parece que también en estos tiempos es clave, digamos, subrayar cosas que parecían obvias. Por ejemplo, que la escuela es un lugar clave para aprender democracia. O dicho de otra manera, quizás está bueno en estos momentos decir
que la escuela es un lugar quizás para hacer más democrática esta democracia. Y ejercer la democracia, ejercitar la democracia al interior de la escuela. Por supuesto. Exacto. Que la escuela no es un lugar en la que uno va a ensayar, la escuela es un lugar en la que uno vive. Digo, porque también la escuela no es un lugar para hacer cosas que sirven para después. No, hay que responderle a los docentes por su condición salarial hoy y hay que responderle a los pibes de cuarto grado lo que preguntan hoy para esta tarde. No es que la escuela es simplemente una inversión para el futuro. La escuela también es resolverle la vida a los que la están transitando. O sea que, por ejemplo, la Constitución pasa a ser de lectura más que nunca. Yo creo que la Constitución siempre tiene que ser una lectura, por más que uno pueda interpretarla. Pero vos decís la Constitución, y yo pienso en la escuela y digo, quizás la escuela, que es un lugar en la que los chicos, también las familias, van a buscar respuestas, capaz también, y está bueno decirlo acá, empezando un año, que la escuela es un lugar no solo para que nos den respuestas, sino para hacernos preguntas. Pero quizás para hacernos preguntas de esas que no traen respuestas de antemano. Digo, en la escuela lo bueno es conocer el mundo, ¿no? Porque es una manera de conocer el mundo. Salir de la escuela en una sala de nivel inicial o en un grado de la primaria, porque no en la secundaria, pero pongamos salir a caminar por el barrio, ¿no? Salir a caminar por cualquier barrio, por ejemplo, de nuestro conurbano o de la Ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires. Y capaz simplemente hacernos preguntas, ¿no? ¿Por qué duerme tanta gente en la calle? No, es una pregunta de lo que estoy viendo. O ¿por qué las lluvias son tan violentas que están de alguna manera reventando cuestiones que antes simplemente le hacían cosquillas? Y algo más, Mirta, ¿por qué hay sillas de cemento en mi ciudad que invitan a que nadie se siente? ¿Y por qué hay pinches allí donde se podrían sentar un grupo de personas a conversar? ¿Por qué la arquitectura, de la mano de la política, desalientan a juntarse con los otros? O peor, a pensar que el otro es un enemigo o una amenaza antes que un posible conciudadano. Entonces, en la escuela también puede hacerse preguntas que tengan que ver con esto. Hablo de recorrer el barrio porque vos conocés muy bien el diseño curricular de primaria, por ejemplo, ¿no? Digo, para decir algunas cosas. Claro, lo que no puede darse es la lectura de la Constitución aislada de la lectura de la realidad. Exactamente, pero para eso, justamente, yo creo que todas las disciplinas están comprometidas hoy con hacer una lectura de la realidad. Exactamente. Y que más que nunca el conocimiento escolar no es en sí mismo, es para transformar la realidad. Por ejemplo, lo que pasa con el barrio, por ejemplo, el poder tener una actitud más participativa, que empieza por la información y el interés por el otro, por lo que está sucediendo. Cuando decimos que las disciplinas están comprometidas, creo que esto de cómo funciona una democracia, por ejemplo, que forma parte de los contenidos de formación ética y ciudadana, bueno, pasa a tener una vigencia total en este momento. Exacto. También cómo construimos, digamos, los procesos democráticos para apropiarnos de los conocimientos, porque tiene que ver con la construcción de los proyectos institucionales. Por eso digo que la lectura sola de la normativa que me protege, claro, sin la construcción de un análisis crítico de esa normativa, pero también puesta en movimiento en la escuela. Dicen que el diseño curricular es una carta de derechos. Por lo tanto, que me deben habilitar para ser ciudadano, ciudadana o ciudadane. Por lo tanto, tengo que ponerla en movimiento dentro de la escuela, y esa es una construcción que debe hacerse de manera colectiva, con tiempos y espacios para el debate de los docentes, con tiempos y espacios para participación de las comunidades, con tiempos y espacios y formas organizativas para las y les estudiantes. Y la verdad que eso, donde se da, que hay experiencias maravillosas desde el nivel inicial hasta la educación superior, lo que hacen es transformar la vida cotidiana del barrio, porque hay una convocatoria al territorio a ser parte de lo que la escuela está planteando. Y lo que pasa es que hay una respuesta en ese sentido masiva de participación. Lo hemos visto, escuelas pobladas de estudiantes y pobladas de comunidades. También tenemos las otras versiones donde estas cuestiones acontecen a medio camino. Creemos que lo que hay que generar, y acá yo quiero traer,
un documento que realizó, digamos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que tiene que ver con la transformación de la profesión docente, que significa que para que todas estas cuestiones que muchas veces se enuncian como vinculadas a procesos educativos de calidad, requieren también de inversión, requieren de condiciones materiales y requieren de condiciones simbólicas. Y en eso tenemos un problema hoy en la Argentina, con una subejecución del presupuesto nacional, tanto el del 2024, que fue la continuidad del 2023, y el del 2025, que va a seguir siendo una continuidad del 2024, cuando las coordenadas económicas y sociales se modificaron en el tránsito de este año. Entonces, ¿y qué consecuencias trae este tema del presupuesto? También por eso, para poder pensar la educación democrática, tenemos que poder pensar el acceso universal en las trayectorias educativas en cada uno de los niveles y modalidades. Y eso requiere de recursos. Requiere que haya escuelas, que haya edificios escolares pensados y construidos en relación al siglo XXI, donde podamos pensar estos talleres que me convoquen a desnaturalizar las condiciones o las consecuencias del cambio climático, que me permitan una interacción también entre los distintos agrupamientos de estudiantes, que permitan el ingreso de la ciencia y la tecnología. Y hoy los programas nacionales, el Conectar Igualdad, no están llegando las computadoras, la conectividad, el tema de la infraestructura, se han paralizado obras de construcción. En el caso de la provincia de Buenos Aires hay 80 escuelas que algunas de ellas estaban al 95% de su construcción. El equipamiento, se han suspendido los fondos que se tienen que destinar, por ejemplo, a la educación técnica y la formación profesional, en una disputa que va de la mano con procesos de desindustrialización de la Argentina. Claro, es coherente. Es coherente, por eso digo, pensar la educación democrática también está pensada no solo en la institucionalidad de escuela, sino el desafío que como pueblo nos damos en decisiones soberanas de fortalecer la democracia para poder pensar un proyecto de país justo y solidario, ¿no? Sí, recordaba cuando mencionabas... cuando fue ministra de Educación de la provincia, la doctora Adriana Puigros, la materia se llamaba Construcción de Ciudadanía. Exacto. Y era realmente participativa. Los estudiantes salían a ver qué problemas había alrededor de la escuela que ellos podían resolver o gestionar, ¿no? Exacto. Yo me quedé pensando en el comienzo, cuando hablabas del adoctrinamiento, de qué pasa en estos tiempos. La verdad, y siguiendo el hilo de lo que venimos aportando, me parece que no solamente la escuela es un lugar en el que hay disputa, y cuando digo que hay disputa, no estoy haciendo hincapié, porque cualquiera que pueda estar viendo esto piensa que uno está promoviendo lo bélico. No, me refiero a disputa que tiene que ver con que las personas vemos lo mismo de manera distinta, porque tenemos distintos intereses, porque no es lo mismo una escuela como un derecho que una escuela en condición de privilegio, porque vivimos en un país que está en una región que es la más desigual del mundo, en donde hay muchísimos que tienen poco y pocos que tienen muchísimo, y no estoy inventando nada. Por lo tanto, no puede en la escuela no haber conflicto o disputa. Entonces, tomando en cuenta esto que vos preguntabas y lo que venimos diciendo, yo quiero y buscamos una escuela que enseñe a pensar, no a obedecer. Parece no a que repetir. A repetir o a obedecer. Por eso me parece que yo quiero decir claramente, pensando en el comienzo de este ciclo lectivo, yo quiero una escuela que no sea negadora. Eso, que no sea negadora de la realidad. Yo quiero una escuela que no sea negadora del destrato y el maltrato, del medio ambiente, recién mencionabas. Yo quiero una escuela que no sea negadora de la memoria, porque no está bueno negar de dónde venimos ni quiénes somos. Yo quiero una escuela que no niegue al otro. Y ¿sabes qué? Quiero una escuela que no niegue la democracia, porque el negacionismo está apareciendo también como una pantalla que en algunos casos es lisa y llanamente reivindicación de un pasado al que no queremos volver, reivindicación de lo peor que hemos tenido en la humanidad. Entonces, yo sinceramente quiero una escuela no solo que enseñe a pensar, sino que hoy la disputa de la escuela no es solamente por la democracia, Mirta, es por humanizar. Eso, hoy la lucha en matemática, pero también en lengua y en el recreo es humanizar una sociedad que desde los lugares de la oficialidad se está deshumanizando y promoviendo un nivel de violencia tan creciente que habilita
a que las personas puedan, de alguna manera, negar al otro, o sea, al vecino, negar al otro por una condición física, racial, religiosa, ideológica o sexual, o lo que se te ocurra. Entonces, sería bueno una escuela que esté atenta a eso. Que vuelva a la escuela, porque se fue diluyendo, el diario, simplemente el diario, instalando las noticias que pueden ser trabajadas. Nombraste también qué pasa en lengua. Bueno, durante el verano más de uno de los alumnos sabrá qué cuestionamiento hubo del libro Come Tierra, por ejemplo, y qué interesante es entonces justamente llevarlo y poder analizar qué es literatura. Precisamente ese es el punto, yo creo que el punto de la crítica en la que se instala que hay adoctrinamiento en las escuelas tiene que ver con esto de la circulación de la pluralidad de pensamientos, de la pluralidad de miradas, que es la que nosotros promovemos, porque todos los libros circulan por la escuela, desde Come Tierra hasta los libros de fines del siglo XIX, del siglo XX, porque hemos leído el Archipreste de Ita, claro. Y uno tal vez pensaba qué sentido tiene, pero tiene que ver con el acceso a una cultura universal, que es el objetivo fundamental de la escuela. Nosotros tenemos que poder promover esa pluralidad de pensamientos, porque la escuela nació con un sentido homogeneizante, vamos a decir, cuando fue fundada junto con el análisis de la fundación del Estado Nacional, en todo caso. Pero hoy hay nuevos protagonismos y nuevos colectivos que se organizan y nuevas identidades. Entonces la pluralidad es un registro muy difícil de apropiarnos si no vamos construyendo a través de diferentes lecturas, tanto sea de lo literario como diferentes lecturas de las realidades con las que coexistimos. Por lo tanto, creo que muchas veces hablamos de las diversidades sexogenéricas, pero no solemos hablar de las diversidades étnicas que hay en nuestro país que quedan invisibilizadas. Y entonces tenemos quienes con autoridad dicen que venimos de los barcos. Y acabo de llegar del Museo Antropológico de Salta, donde tienen piezas que dicen que habitábamos por estas tierras hace 10.000 años. Claro. Entonces, invisibilizar la existencia y esta cuestión de construcción colectiva, coral, plural, ese es una crítica que se hace y es la única forma de poder promover lecturas críticas, pero no solo lecturas críticas de este presente, porque el desafío mayor cuando trabajamos con las nuevas generaciones es poder anticipar el escenario que tiene que ver con el desarrollo del siglo XXI. En mi caso particular, soy una generación mayoritaria, en todo caso, del siglo XX. Por lo tanto, tengo que hacer una aposta cultural y de lectura con quienes van a protagonizar los desafíos y las transformaciones de este siglo XXI, que me interpelan todos los días, porque la dificultad en la escuela no está en lo que promovemos para leer, está en lo que promovemos para preguntar, y cuando esa pregunta, además, plantea un posicionamiento a los adultos y a las adultas. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué hace? Y nosotros no podemos ser asépticos cuando están esas preguntas en circulación. ¿Usted qué piensa sobre la educación sexual integral? ¿Usted qué piensa sobre memoria, verdad y justicia? ¿Usted qué piensa sobre el cambio climático? Pero muchos, además, en particular los adolescentes, lo que nos plantean es, ¿y usted qué hace? ¿No? Bueno, es las dos cosas, desafío. Porque se hace también a partir de haber pensado, ¿no? Pero creo que es fundamental, que es justamente el lugar de la escuela, el de habilitar la palabra y el pensamiento de todos. Vos hablabas hablábamos del negacionismo, y efectivamente sabemos que hay muchos docentes que pasan por largo, como se diría, les pasa de largo la efemérides del 24 de marzo. Bueno, esto sucede también. Sí. Entonces, ¿cómo ayudarlos? Porque puede haber miedos, puede haber prejuicios, pero hoy más que nunca es importante que esté presente en la escuela. Antes Silvia mencionó algo que creo que vuelve a ser relevante para empezar a responder esto que acabas de decir. Y ella hablaba del diseño curricular. El diseño curricular en todas las jurisdicciones de la República Argentina es la norma pública que orienta aquello que debe enseñarse. Y curiosamente, a pesar de distintos colores de gobierno político,
en todas ellas hay una clara posición respecto de la condena de lo que fue la dictadura militar y de reivindicar de manera imperiosa la democracia. Entonces, me parece que hay que también entender que el diseño curricular ampara, de alguna manera es un marco de regulación que habilita a que los docentes puedan enseñar esto en la escuela. Eso me resulta que es una primer parte de esta respuesta. Ahora, luego vuelvo a decir lo que dije antes, disputa. Mirta, es un campo de disputa. No creer que uno tiene la verdad, saber que en la sociedad hay muchos modos de interpretar, pero también tener mucha claridad de que no estamos haciendo de alguna manera una libre interpretación de lo que ocurrió. Hay documentación. No solo eso, fue condenado y juzgado como delito de lesa humanidad. No es que estamos hablando de un delito común. Estamos hablando, la dictadura en la Argentina tiene la misma estatura respecto de la condena de lo que fue el Holocausto en el siglo pasado, producido por los nazis, a propósito de un momento en el que resurgen palabras y reivindicaciones a lo más miserable y a lo más peligroso que tuvo la humanidad, como fue el Holocausto. Por eso me parece que el Holocausto es algo totalmente vinculable a lo que ocurrió en la dictadura argentina. Bueno, y hemos pasado un verano, por ejemplo, y seguimos con incendios en Epuyén, en el Bolsón, el cambio climático que vos mencionabas, Silvia. Bueno, también son temas que los propios alumnos los traen. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando en aquellas vacaciones de invierno fue el atentado de la AMIA, ahí estamos viendo esto que sucede con los incendios. Cuando fue el atentado del AMIA en el año 94 y volvieron de las vacaciones de invierno, muchísimos directores pidieron un minuto de silencio, se refirieron al tema y se refirieron al tema con autonomía, no esperaron que bajara ninguna directiva de ningún lado. Yo creo que es importantísimo recuperar esa autonomía. Sí, creo que es parte del desafío de seguir fortaleciendo las prácticas democráticas en la escuela y también fortalecer la condición de constructor de conocimientos que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación, porque lo que promovemos en la escuela tiene que ver con las concepciones de las que también tenemos convicciones. Somos parte de todos estos movimientos históricos que han venido generando nuevos pisos de derechos y que hoy tienen presencia activa, porque a veces hablamos de la educación solo vinculada a las niñeces, pero trabajamos con adultos, con adultas, con jóvenes que transitan la vida, a veces en condiciones de mucha desfavorabilidad, y que la escuela es como un espacio para poder pensar futuro en este presente, y ese es el desafío fundamental. Entonces, poder analizar cuáles son las consecuencias del cambio climático a nivel mundial y también desafiarnos a pensar de qué manera lo modificamos, de qué manera la intervención del hombre no termina transformando en un proceso de explotación tan importante como se viene dando en consecuencias que generan migraciones. Tenemos grandes migraciones a nivel mundial, tenemos grandes devastaciones mundiales, todo lo que pasó con el Amazonas. Entonces, muchas consecuencias, por ejemplo, está pasando que las aves son como plagas en el interior, en los distritos, en las plazas del interior de la provincia. Pero cuando vamos a analizar, es el proceso del monocultivo y de los agrotóxicos que está generando estas migraciones. De la misma manera que la migración humana va en búsqueda de espacios de supervivencia, también otras formas existenciales en este planeta están migrando y generando condiciones diferentes. Perdón, pero lo que pasó con el incendio... Está buenísimo lo que decís, perdón que interrumpa. Otro motivo para salir a recorrer el barrio, ver lo que vos estás planteando. Exactamente, y también para analizar si los incendios, digamos, que se están produciendo en el sur son consecuencias solo del cambio climático o ha habido una operación que está muy vinculada al negocio inmobiliario, muchas veces, y esto ha sido corroborado en diferentes provincias, y aquí nomás, el año pasado, el incendio que se produjo en las islas de la zona entre Ríos y Santa Fe,
tiene que ver con estas disputas que hay con los sistemas productivos, con la lectura que hacemos de la tierra, del territorio. Nos interpelan también las nuevas cosmovisiones. Por eso decíamos que ingresar los conocimientos de las cosmovisiones de las diferentes comunidades que vivimos en cada una de las naciones es muy importante, porque la lectura que tienen los pueblos originarios sobre la vinculación con la tierra y la madre tierra es muy diferente de la que se tienen totalmente en los centros diferente. Urbanos, o una mirada más europeizante, podríamos decir. Entonces, yo quería relacionar también el tema de Memoria, Verdad y Justicia, si me das unos minutitos, con el tema de los juicios. O sea, los juicios están demostrando, en verdad, y las condenas que se vienen produciendo a los genocidas, eso es innegable. Lo que pasa es que quieren diluir. Y lo otro es que todos los juicios también están produciendo una otra consecuencia, que es el lugar del Estado en los genocidios de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Quiero decir, en aquellos que se produjeron sobre las comunidades pueblos originarios. Quiero recordar el juicio de Napalpí y el juicio en San Antonio Obligado. En Napalpí se ha declarado el Estado como genocida de las comunidades originarias, y esto lo que se pudo, digamos, poner a disposición en estos juicios fueron los conocimientos construidos en esta lucha, las madres y las abuelas, que son conocimientos científicos, el equipo de antropología forense, ese trabajo, digamos. No podemos, en esta cuestión negacionista, lo que no pueden es negar los avances de la ciencia producidos, que a veces quedan invisibilizados en el marco de estas luchas que han tenido que ver con Memoria, Verdad y Justicia. Es decir, que siguen horadando el pasado, pero fundamentalmente las lecturas de este presente, y necesitamos tener una lectura integral de este presente, porque el desafío es pensar el futuro y empezar a diseñarlo, ¿no? Y la escuela es parte de esa herramienta fundamental de trabajo y de organización, ¿no? Sí, pensaba también a partir de lo que decías, que a veces los docentes cuentan o se apoyan únicamente en el libro de texto de las diferentes disciplinas, y qué importante es traer noticias de actualidad, las noticias de este último año, y poder, ver qué despiertan en cada uno, qué opiniones, qué preguntas. Mira, en primer término, me parece también importante, Mirta, decir que en las escuelas y con los docentes pasan cosas fabulosas, extraordinarias, pero no son las que cotizan alto en los medios. En los medios cotizan alto las noticias que muestran un poco de sangre, o en todo caso... los conflictos. Sí, que buscan de alguna manera degradar también la condición docente, porque no hay que olvidar que las oficialidades le piden al docente que construya pensamiento crítico, pero no les gusta cuando el docente critica que le quiten el Fondo Nacional el Fondo de Incentivo Docente. Claro. O sea, lo quieren como un formador de críticos, pero cuando es crítico respecto a su condición de trabajador y de constructor de cultura, les molesta. Entonces, me parece también hay que poder, si me permitís, decir que la escuela es un lugar para construir un lugar, yo diría, de un adulto disponible. Eso me parece interesante, pensando en lo que nos ocurrió con la pandemia, pensando en lo que muchas veces nos piden las familias, pero especialmente las pibas y los pibes. Y cuando digo un adulto disponible, ¿saben qué se me ocurre? Decirles y contarles algo que leí hace poco que me llamó la atención. Leía que llamaban algo así como a muchos adultos, algo así como adultos Disney. ¿Y a qué se referían? El adulto Disney es aquel que ve el esfuerzo o el sacrificio como una cuestión meramente individual, como algo vinculado al éxito. Digo, cuando le preguntan con quién lo relaciona, con Nadal, con Del Potro, no tengo nada, lo reivindico. Pero justamente lo interesante es poder ver que no lo asocian al sacrificio o al esfuerzo con, y vos antes mencionaste, no sé si fuiste vos, con, por ejemplo, Dolores Reyes, que escribió Come Tierras, pero está bueno que la gente se entere que Dolores Reyes tiene 6 o 7 hijos y que trabaja 2 turnos en una escuela del conurbano. Entonces, es maestra, después fue secretaria. Entonces, Mirta, ¿no está bueno también pensar que el sacrificio o el esfuerzo, antes de vincularlo con un deportista de elite individual, del deporte de alto rendimiento, podemos pensarlo para una docente que tiene doble turno y que banca sola 7 pibes? O un pibe que, recién hablábamos, que en el norte profundo, de alguna manera, logra terminar la escuela primaria en una familia, ni hablar
pasar a la secundaria y soñar con la universidad en una familia que de lejos miraron la universidad. Entonces, bueno, el trabajo que hace en el norte también el MOCASE, que es extraordinario. Por ¿no? eso es que lo que quiero decir es que está bueno pensar la escuela, no solamente para hacer nuevas preguntas o preguntas que en general suelen ser incómodas, sino también para pensar un modelo de sociedad que de alguna manera ponga en disputa, por eso yo decía de alguna manera con cierta ironía, la forma de entender el sacrificio y el esfuerzo. Por supuesto que es muy importante para crecer y para aprender, pero muchas veces se lo asocia, repito, al éxito y a algo individual. Por eso es que me parecía bueno traer el nombre de esta autora, justamente hablando del tema del adoctrinamiento, de un libro maravilloso en el que se toma una parte por el todo y se descalifica lo mismo que se hace con la ESI. Se la trata hoy de la dictadura de género. Entonces, lo que se intenta con esto es, no se intenta, se logra, y con los medios a favor, confundir. Cuando estamos hablando de la política de Estado, quizás más importante en torno al cuidado, en clave educativa. Entonces, me parece que estas cosas, y tu programa ayuda en ese sentido, pero los programas en general no, está bueno poder discutirlas cuando está por empezar el ciclo lectivo. Ahí estamos viendo Cometierra, que además, realmente hay que ver si lo que molesta no es cómo se narra ahí las condiciones de vida de muchos adolescentes, de todas las familias del conurbano, y el desamparo, y cómo pensaba ejercitar la democracia en las escuelas. Vos hacías referencia, incluye también ejercitar la solidaridad, que la escuela en esta etapa se pueda fortalecer como comunidad. Exacto. No, yo quería traer también que el ataque a Cometierra, digamos, también fue el ataque a una generación de escritores y escritoras que toman muchas cuestiones de lectura de este tiempo histórico y de este presente, y a su vez con lecturas actualizadas vinculadas a derecho, porque yo pensaba que también está Gabriela Cabezón Cámara, las autoras de la China Ayros, claro, exactamente, Aurora Venturini, Selva Almada, la de Sol Fantín. Bueno, digo que traen desde ciertas escenas ficcionadas muchos hechos de la realidad, como vos bien decías, ¿no? De las luchas que se vienen dando cotidianamente. Y la escuela esto lo expresa, y en acciones solidarias, porque creo que nosotros nos remitimos muchas veces a la pandemia y a la presencia de acciones solidarias que hubieron de manera conjunta entre la escuela y las familias y las comunidades, aún en las condiciones más alejadas y más desfavorecidas. Pero yo creo que algo que queda invisibilizado, como decías, Gabriel, son esos proyectos que se desarrollan muchas veces tratando de transformar su propia cotidianeidad. Recuerdo la técnica 2 de Florencio Varela, el municipio promovió el parcelamiento de una fracción de tierra para la organización de viviendas comunitarias y sociales a través de cooperativas. Y la escuela técnica diseñó el barrio tratando de conocer las realidades de esas comunidades y de ese territorio, pensando energías alternativas, pensando espacios colectivos para ese barrio, y la conducción de todo ese proceso fue de la confluencia de carreras, de orientación bioquímica, de orientación de maestro mayor de obras, y la coordinación era de una estudiante de 17 años. Bueno, las escuelas técnicas en este sentido me parece que tienen más claras estas posibilidades de actuar en el territorio. Y construyen conocimiento que incluso a veces los ámbitos de las empresas privadas no lo han desarrollado. Podría mencionar cientos que se producen en escuelas técnicas, escuelas agrarias, en los espacios de formación profesional, también en las escuelas secundarias con las diferentes orientaciones. Pero las escuelas primarias tienen proyectos vinculados a la educación ambiental. Hay que recordar que la Ley de Educación Ambiental Integral sigue vigente y que propone precisamente estas lecturas territoriales y solidarias, pero no solo propone la lectura, propone que la escuela genere con la comunidad y con sus estudiantes formas organizativas para modificar esas realidades. Ahora, frente a la situación que estamos atravesando de crisis económica, que por supuesto golpea mucho más a los sectores más vulnerables, me parece que es necesario que la escuela, los docentes,
puedan garantizar más que nunca la permanencia, que el riesgo de la deserción vuelve a estar presente. Yo, sin duda, comparto. Yo creo que no solamente es fundamental alentar la permanencia, sino también me parece que es fundamental, y la pandemia nos enseñó mucho, la importancia de la escuela como un lugar de encuentro con los otros, porque hoy ya hay muchos que suelen sostener la idea de pensar la escuela remota, y naturalizan, cuando dicen esto, digamos, su condición de vida, y la escuela remota, y solamente remota, la pueden tener quienes viven en sectores muy acomodados. Entonces, me parece fundamental entender que la escuela es un espacio de encuentro y de construcción de comunidad. Y eso es lo que me parece que hay que poder redoblar como apuesta. Lo público no tiene que ver con que algo es gratis. Lo público, y lo fundamental de lo público, es que, por ejemplo, en el caso de la escuela, es un lugar de construcción de lo común, es un lugar de construcción de comunidad. Y creo que allí reside la fuerza más, yo diría, enriquecedora de la condición pública y de la condición de derecho que tiene que tener la escuela. Por eso me parece interesante hacer mucho énfasis en la importancia del encuentro de cuerpo presente con los otros. No estoy soslayando la importancia de lo virtual y la pandemia en ese sentido. No, para nada. No. Estoy diciendo que el encuentro con los otros, el juntarse a pensar con los otros, y no solamente con las pantallas, con los otros, sino con los otros de carne y hueso, la escuela tiene allí una oportunidad, yo diría, por eso enorme. Quieren una escuela a distancia, justamente para que no haya encuentro, organización. El capitalismo de plataforma tiene que ver también con la lamentable uberización de las condiciones de vida, no solamente en el trabajo, sino también en las maneras de pensar en el aula. Por eso me parece interesante, cuando está por empezar el ciclo lectivo, tener cuidado con que te venden luces de colores con las pantallas, pero están proponiendo una especie de feudocapitalismo, o sea, volver a algunas relaciones sociales que estaban de alguna manera o eran legítimas previas al capitalismo. Entonces, cuando hay un alto funcionario que, en vez de alentar que un chico vaya a la escuela, justifica que ese chico trabaje en el taller de su padre, o ni siquiera de su padre, del patrón, lo que está haciendo es, digamos, un retroceso en la historia, pero no en la Argentina, en la historia de la humanidad, porque la escuela es el lugar donde tienen que estar los pibes. Y negando un derecho también. Por eso digo, me parece interesante, cuando haces esta pregunta, que el espacio de encuentro es un espacio de encuentro que tiene que ver también con un espacio de encuentro en el marco del derecho, un espacio de encuentro en el marco de una escuela que sí es un lugar para disputar un futuro mejor. Y cuando digo un futuro mejor, es un futuro más justo, un futuro más digno, un futuro para que nuestros pibes y pibas sean más felices, o por lo menos sean mejores que nosotros, que no supimos hacer demasiado bien muchas cosas. Bueno, autocrítica vendría ahí. Y yo digo, para ir cerrando, me gustaría que pensemos qué se necesita de los docentes en este momento. Sí, para lograr esta escuela que estamos haciendo referencia. Sí, yo pensaría primero qué necesitamos del Estado, ¿no? Me parece que la primera cuestión son las condiciones materiales y simbólicas para que se pueda producir acciones transformadoras en las escuelas. Porque la decisión política o la voluntad político-pedagógica de los docentes mayoritariamente está, pero a veces hay obstáculos insalvables. Nosotros queremos transformar la vida de cada estudiante. Queremos dejar una huella que le permita, ¿no?, en ese vínculo con la escuela y con el conocimiento, poder pensar que hay otros futuros que se pueden construir, diferente del que está transitando. Pero eso lo hacemos. Pero creemos que en estos desafíos que tenemos en el siglo XXI, también se requiere, vuelvo a decir, del acceso a la tecnología, del acceso a la conectividad. Un número muy importante de nuestros niños y niñas no lo tienen. Atravesé el año pasado un pueblo, El Peñón, en Catamarca, 5.000 metros de altura, que gracias a la intervención del Estado, logró tener electricidad a las 24 horas a través de la energía con paneles solares.
Por lo tanto, las computadoras y el Plan Conectar Igualdad estaban al acceso de esa escuela y unos edificios maravillosos, pero se requirió más política pública para que hubieran otros accesos a lecturas y conocimientos y a una interacción en este siglo. Por eso decimos, es muy importante que el financiamiento educativo nacional esté presente en todas las jurisdicciones de nuestro país. Las restricciones presupuestarias son un camino muy adverso que tienen que transitar las escuelas, porque implica una supervivencia con la comunidad si no hay una intervención de los estados provinciales. En mi caso, en la provincia de Buenos Aires, sigue manteniéndose una inversión muy importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero esto no acontece en el resto de las provincias, pero tampoco repara la ausencia de la inversión nacional. Y no luego de eso, es muy posible que no vaya a acontecer. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros decimos es la necesidad de estos tiempos y espacios para la reflexión y la formación. Porque así como hacemos una autocrítica que bien Gabriel traía sobre nuestra condición de adulto y lo que hemos logrado construir, también necesitamos poner en estas lecturas a disposición de los propios trabajadores y trabajadoras de la educación en su condición de adultos y adultas en este tiempo histórico y de las responsabilidades que tenemos, porque tenemos una doble responsabilidad. Somos educadores, pero además adultos y adultas que tenemos responsabilidades históricas sobre las generaciones subsiguientes. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es promover precisamente esa circulación de conocimientos, esos trabajos, esas acciones solidarias, esa articulación con las comunidades a partir de los proyectos institucionales. Necesitamos formación, espacios de reflexión, nuevas formas organizativas de las instituciones educativas. Quiero traer acá las modificaciones que se están produciendo en la educación secundaria, que son muy debatidas por los docentes, y eso es muy importante, poner en debate lo instituido para poder pensar aquello que tenemos que transformar. Sí, ser habilitados a hacer, y ser habilitados que somos productores de conocimiento. No solo somos ejecutores de las políticas que otros diseñan, también queremos ser parte protagónico de la construcción de esas políticas que se expresan en la escuela y en el aula, ¿no? Sí, digamos, es muy importante que a las escuelas sigan llegando las computadoras y los libros. Es dudoso que esto ocurra, y antes también de todo eso está el hambre. ¿Qué pasa con los comedores? ¿Qué se puede resolver comunitariamente mientras en forma paralela se exige que el Estado cumpla su función? Sí, hay dos cuestiones que están pasando. En algunas jurisdicciones, la inversión en las políticas de los comedores escolares, y esto es muy importante porque de alguna forma repara la condición de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran. Bueno, lo dicen los datos de los organismos internacionales, esto del 50-60% de niños y niñas debajo de la línea de pobreza. Pero también lo que se están produciendo son muchas acciones solidarias, espacios de ollas comunitarias en las que la escuela y los trabajadores y las trabajadoras de la educación intervienen, pero también intervienen los estudiantes. Los estudiantes, incluso de los institutos superiores de formación docente, están promoviendo acciones solidarias para que sus compañeros tengan continuidad en su trayectoria educativa. De alguna forma, mira, experiencias de subes solidarias, experiencias de algún tipo de infusión, porque a veces tienen que priorizar. Si trabajan, estudian, compran los libros, compran las fotocopias, compran los cuadernos, y en todo caso que tratar de ir resolviendo desde la propia escuela formas organizativas para garantizar esa continuidad. Eso lo hace la escuela. De hecho, han reaparecido los roperos escolares. Nos habíamos olvidado en el marco de políticas donde el Estado Nacional garantizaba salario y trabajo para las familias o programas sociales para dar cobertura, y estos están reapareciendo en todo el país. Por eso decir, bueno, la escuela va a seguir generando acciones solidarias, pero nosotros tenemos claro que quien tiene la responsabilidad principal, y lo dicen los organismos internacionales, es los gobiernos que administran los estados nacionales, ¿no? Bueno, o sea, exigir. De despedida, Gabriel, antes que retomo tu pregunta, la bibliografía. Mira, yo cuando pienso en los docentes y en las docentes, yo lo que diría como lo que me motiva a conversar y a discutir es no aceptar lo habitual como cosa natural. Diría que eso
es clave. Me parece que es clave para las docentes y los docentes luchar en estos tiempos por condiciones de trabajo dignas, y me refiero tanto al salario como a la formación necesaria para hacerle frente a los desafíos del conocimiento y la tecnología de estos días, como también luchar por mejores condiciones para la infraestructura escolar y luchar también para que no retornemos a la Edad Media respecto de ciertos contenidos que tienen que ver con haber logrado cierta estatura en nuestra democracia, no de alguna manera bajar al subsuelo de la humanidad. Y la verdad es que me parece que es fundamental, y vuelvo a destacar algo que antes mencioné, y recién Silvia también decía, yo mencioné que pensar la escuela como un adulto disponible, y cuando digo la escuela como un adulto disponible pienso justamente en anteponer la escucha al juicio demoledor. Y me parece que eso es lo que le hace mucho bien a nuestras pibas, a nuestros pibes, y también a las familias. Entonces, y cuando digo eso también lo pienso respecto de la relación entre el gobierno y los docentes. Anteponer la escucha, escuchar mucho más a los docentes, que de ellos y de ellas aprendemos mucho, porque a veces, y acá hago una autocrítica y una crítica, a veces también solo circulan ciertos sentidos y discursos que tienen que ver con ámbitos de la academia muy endogámicos. Hay que escuchar más a los docentes en cualquier rincón del país, porque en todo caso allí es donde aprendemos y para tomar las mejores decisiones de política educativa. Y son realidades muy diferentes. Por otra parte, nos vamos a la bibliografía y después sí, despedida definitiva. Bueno. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, Huellas de la Educación Popular en la Escuela Pública, es un libro que salió hace poquito, de Suteba junto con Noveduc. Nos vamos a referir después puntualmente a este libro. Nos vamos a otros dos, Dar la palabra, Tomar la palabra, la formación de una ciudadanía crítica. ¿Nos querés comentar algo, Gabriel, de este libro? Bueno, un poco junto con Gustavo Gali. Sí, lo enlazo con algo de lo que recién planteaba Silvia. Está pensado el libro fundamentalmente como una conversación con las docentes y con los docentes de la Escuela Secundaria Argentina, para justamente pensar los desafíos de la escuela en relación tanto a quienes son estudiantes como también a qué significa esto que antes hablábamos, ¿no? Practicar y construir democracia. Bien. Y hay una propuesta más, me parece, ¿sí? Ahí viene. Pedagogía en imágenes, este es un libro, Trazos y palabras para hacer escuela, con ilustraciones de Laura Jaite. Hermosísimas ilustraciones en tiempos en que no solamente circula la palabra escrita, sino también la fuerza de la imagen. Son hermosas ilustraciones de Laura Jaite, y yo tuve también ahí el honor de ser parte de un grupo de quienes combinamos algunas escrituras, particularmente en mi caso, y siendo un tema creo que es muy clave, recupero algunas cosas para pensar qué nos pasó durante y después de la pandemia. Y la verdad que recomiendo seguir las ilustraciones de Laura porque son bellísimas. Bueno, ahora sí, de despedida, cortito ambos. Gabriel. Yo volvería a reiterar lo que recién planteaba. Creo que la escuela es un ámbito estratégico para construir ciudadanía democrática, pero en estos tiempos que la democracia parece de repostería o que está tan amenazada, creo que la escuela es un lugar, como tantos otros, para hacer la democracia más democrática. Y creo que hay mucho para recorrer, pero fundamentalmente vuelvo a decir lo que recién dije. Escuchemos más a los docentes antes de levantar el dedo y decir lo que tienen que hacer. Creo que hay que aprender mucho antes de querer solamente enseñar. Bien. Silvia. No, que en este inicio, digamos, o en el transcurso de este ciclo lectivo, nosotros vamos a ratificar, hay una historia de lucha y de construcción de la educación pública en la Argentina, que hemos protagonizado las comunidades, pero también fuertemente los trabajadores y trabajadoras de la educación, cuando lo que se intenta es precisamente modificar esa condición de lo público, de la educación,
creo que lo ratificamos todos los días cuando abrimos la puerta de las escuelas, todos los días cuando abrimos la puerta del aula y nos desafiamos en la enseñanza, en promover la circulación de conocimientos con la mayor pluralidad posible, pero más que nada que se atrevan y se desafíen nuestros y nuestras estudiantes a tomar la palabra, a generar una acción y a construir y a concretar un sueño. Creo que la escuela está muy vinculada con los sueños del presente y del futuro. Y en ese sentido vamos a seguir batallando. No va a haber posibilidad que haya marcha atrás. Habrá muchas marchas seguramente, pero será siempre caminando, recorriendo este presente con fortaleza, vuelvo a decir, hacia el futuro. Bueno, el título del programa era La escuela en el contexto del país y creo que efectivamente todo lo que se dijo tiene que ver con una escuela que se hace eco de lo que ocurre, que no está en una burbuja, y entonces todo lo que es importante fuera de la escuela pasa a ser también importante adentro y se transforma sin duda en objeto de conocimiento. Gracias, Gabriel Brenner, Silvia Almazán. A ustedes, hasta la próxima. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Es mucho más que la historia interrogada